¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué pasaría si de repente suena una alarma de emergencia en el trabajo o en un sitio con muchísima gente? Bueno, pues hoy vamos a desgranar ese documento que puede marcar la diferencia entre el orden y el caos más absoluto, el Plan de Autoprotección. Una pieza que es de verdad clave para la seguridad de todos aquí en España. Venga, vamos a imaginar la escena por un momento. Estamos en un centro comercial, en la oficina, en un concierto, da igual. Y de repente suena una alarma. El primer instinto es moverse, claro, pero ¿hacia dónde? ¿De qué manera? Pues mirad, la diferencia entre una estampida caótica y una respuesta segura y ordenada está precisamente en un documento, el Plan de Autoprotección. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos por qué son tan necesarios estos planes. Después, vamos a aclarar una duda súper común. Luego veremos quién está obligado por ley a tener uno. Nos meteremos a fondo en qué deben contener. Y lo que es más importante, cómo conseguimos que pasen de ser un simple papel a la vida real, a la acción. Para entender de verdad por qué existen estos planes, tenemos que ir al origen de todo. Y no se trata de simple burocracia, para nada. El fundamento es muchísimo más profundo y de hecho lo encontramos en la propia Constitución española. Es que esto es fundamental. Los poderes públicos tienen la obligación, por mandato constitucional, de garantizar la seguridad de las personas. Y la autoprotección es justo la herramienta que lleva ese deber al origen del riesgo, para asegurarse de que la prevención y la primera respuesta empiecen justo donde hacen falta. La ley lo define así, como un sistema completo que deben adoptar los propios titulares de las actividades, sean públicas o privadas. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Pues que la responsabilidad de la seguridad, con medios y recursos propios, empieza en casa, por así decirlo. Y ahora vamos a meternos en una de las dudas más habituales en este mundillo. A ver, ¿es lo mismo un plan de autoprotección que un plan de emergencia? La respuesta es un no rotundo, y la diferencia es, de verdad, crucial. La mejor forma de entenderlo es con la analogía del iceberg. El plan de emergencia es solo la punta, lo que se ve. Se centra en qué hacer cuando la emergencia ya ha estallado. En cambio, el plan de autoprotección es el iceberg entero, toda la masa de hielo que hay bajo el agua. Es un sistema integral que incluye el análisis de riesgos, la prevención, el mantenimiento y, por supuesto, también la respuesta a la emergencia. De hecho, para que quede claro, el plan de emergencia es, técnicamente, solo el capítulo 6 del plan de autoprotección. Muy bien, entonces, ¿quién está legalmente obligado a preparar y a poner en marcha uno de estos planes tan completos? Porque claro, esto no es algo que afecte a todas las empresas por igual. La ley en esto es muy específica. El Real Decreto 393 del año 2007 tiene un anexo, una lista súper detallada, que sirve de guía para saber con total exactitud qué centros, qué establecimientos y qué instalaciones deben tener este plan sí o sí. La lista incluye, como es lógico, actividades con un riesgo que salta a la vista. Estamos hablando de la industria química, la minería, la gestión de residuos peligrosos o infraestructuras críticas para el transporte, sitios donde un incidente podría tener consecuencias muy graves. Pero ojo, que no todo es industria. Lo fundamental aquí es que la ley también se fija, y mucho, en la concentración de personas y sobre todo en su vulnerabilidad. Por eso hospitales, residencias de mayores, centros para personas con discapacidad y recintos enormes como estadios o centros de congresos también están obligados. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, ¿un evento temporal al aire libre? Pues sí. Un gran concierto, un festival. Si se espera que vayan más de 20.000 personas, ya es obligatorio tener un plan de autoprotección. 20.000 personas. Bien, ¿y qué hay exactamente dentro de uno de estos planes? Pues mirad, aunque la norma oficial habla de 9 capítulos, que suena un poco denso, la lógica que siguen se puede entender perfectamente si lo dividimos en 5 etapas clave. El plan sigue un proceso muy lógico y riguroso. Lo primero, identificar, o sea, quiénes somos y dónde estamos. Lo segundo, analizar los peligros a los que nos enfrentamos. Tercero, inventariar los medios que tenemos para defendernos. Cuarto, actuar, definiendo el plan de acción. Y quinto, que es importantísimo, mantener todo el sistema vivo y operativo a lo largo del tiempo. Y aquí llegamos al punto clave de verdad. Un plan de autoprotección no sirve absolutamente de nada si se queda guardado en un cajón. Para que sea eficaz, tiene que ser un documento vivo, con un ciclo de vida completamente activo. Este ciclo de vida garantiza que el plan no se quede obsoleto. Empieza con una redacción profesional y una aprobación oficial, pero la fase crucial es la implantación, formar al personal y sobre todo ponerlo a prueba con simulacros, como mínimo una vez al año. Y finalmente, la revisión, cada 3 años, asegura que el plan se va adaptando a cualquier cambio. Es un proceso de mejora continua. Esta cita del propio Real Decreto lo resume absolutamente todo.
El objetivo final no es solo la protección interna, sino crear un sistema coordinado que se integre a la perfección con los servicios de emergencia públicos, como los bomberos o protección civil, para formar un escudo de seguridad único y unificado. Al final, la verdadera medida de un plan de autoprotección no está en el número de páginas que tenga, sino en su capacidad para proteger vidas cuando de verdad importa. Así que la pregunta es esa: ¿es un simple requisito que hemos cumplido o es una cultura de seguridad real y practicada? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo.